Bienvenidos a las noticias de última hora. También los drones iraníes han hecho frente a la todopoderosa Marina de los Estados Unidos. Ya desde antes de empezar la guerra ya se sabía que la disuasión ya no funciona como funcionaba antes, la amenaza al uso de la fuerza ya no disuade a nadie. Y también la milicia islamista Hezbollah ha reemplazado sus cohetes contra Israel por drones indetectables. Probablemente el misil vaya a ser interceptado, los drones no. Y tienen aterrorizada a la población. Eso es una cosa muy efectiva y sí, proliferan los drones, ¿no? Es en Rusia, en Ucrania, en Irán. O sea que es algo que podría mantenerse ad infinitum. ¿Terminó la era de los grandes ejércitos? El talón de Aquiles de Israel. La milicia islamista Hezbollah ya no ataca a Israel con cohetes, sino con drones suicidas de fibra óptica. Estos aparatos no dependen de la comunicación inalámbrica y no son detectados por los sistemas electrónicos israelíes. Antes un ataque por misil, decía un analista, que podía costar unos $3.000. Un dron les cuesta como 300 y hacen un daño similar. Llegan sin alarmas, llegan muy rápido. Cuando tú estás afuera, llega el dron sin sirena y sin escucharlo. Los ataques con estos nuevos drones se concentran a lo largo de la frontera con el Líbano, sobre todo en 3 zonas de Israel: la Alta Galilea, zona de Israel rodeada por el Líbano al norte, el sur y el este. Los municipios de Metula, Misgab Am y Margaliot son allí objetivos frecuentes, tanto de los cohetes como de los nuevos drones. También la Galilea occidental es blanco de Hezbollah, con frecuentes impactos en las localidades de Shlom y Shomera y Arab al-Aramshe. En el norte de los Altos del Golán, las interceptaciones, las alarmas y los drones indetectables también son habituales en los pueblos de Safed y en Seitim. No obstante, frente a las casi 4.000 personas muertas en el Líbano desde el inicio de la última ofensiva israelí en marzo, en Israel han muerto 2 civiles por ataques de la milicia Hezbollah. Pero pese a su inferioridad militar, Hezbollah combate las incursiones del ejército israelí en territorio libanés y difunde las imágenes que ven sus operadores de drones. Cuando el operador distingue a un soldado, el aparato lo persigue. Así, estas aeronaves han matado al menos a 17 soldados israelíes. Los soldados muy rápidamente se pusieron a tratar de defenderse con cosas que se les ocurrían. Redes de pescadores, redes de sombra, cosas que pudieran proteger sus coches, por ejemplo, blindados, o los lugares donde estuvieran pernoctando, porque el dron viene, se estrella contra una superficie sólida y estalla. Entonces, si es contra una red, pues se queda atrapado. Eso es algo que aprendieron los ucranianos hace bastante tiempo y que en Israel pues no estuvieron atentos a eso. Y sí, parece ser que las soluciones pragmáticas por ahora pasan por eso, por una cosa mucho más pedestre y sencilla. Esta nueva falla en la defensa de Israel llega en un momento difícil para el primer ministro israelí, a pocos meses de las elecciones generales previstas para el otoño. Era sorprendente ver en los últimos días cuando Trump le dijo a Netanyahu no atacar en el Líbano de ninguna de las maneras, cuando le insultó. Incluso todos estos periodistas muy críticos con Netanyahu mostraron una especie de compasión de no me gustaría nada estar en sus zapatos, a ver cómo hace ahora para salir de este embrollo. Pero ni tras las disputas con Donald Trump, Netanyahu puede permitirse una ruptura total con Estados Unidos. Consciente de eso, el primer ministro de Israel se esfuerza por preservar el vínculo. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. Pese a las palabras de un primer ministro centrado en ser reelegido, muchos israelíes se sienten abandonados a su suerte en conflictos de difícil solución. No me parece que Israel pueda derrotar a Hezbollah, igual que no puede derrotar a Hamas. Esta es una de las verdades que estamos viendo. Por mucho que Israel busque la victoria absoluta y por mucho que haya consenso de que ambos grupos actúan y tienen métodos terroristas y hay una gran condena por la comunidad internacional y todo, pero Israel no puede militarmente con ellos por muchos motivos, principalmente porque actúan desde núcleos urbanos. Los pactos y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dejan a las milicias de la región, consideradas terroristas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, en mejores condiciones para ser financiadas con la liberación de los 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados. Ese es el tipo de guerra que pueden tolerar por los años y los años Hezbollah
Hamás e Irán. O sea, Irán puede continuar con una guerra de supervivencia que para ellos se traduce en una victoria, ¿no? Contra Estados Unidos, contra Israel. Solamente tienen que sobrevivir. El imperio que dejó de serlo. Pese a que muchos consideran el acuerdo como una victoria de Irán, Donald Trump tiene otra visión de sí mismo. Sin embargo, un periodista le recordó su propia visión de Irán de hace unos años. A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. En su red Truth Social, Trump se volvió a poner los laureles de la victoria. El petróleo fluye. Irán jamás podrá tener un arma nuclear. El mundo estará a salvo. Los mercados de valores están en auge. El empleo está en cifras récord y los precios bajan. Son más accesibles. Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes. Pero más allá de Trump y su entorno, el resto del planeta no percibe un mayor respeto hacia Estados Unidos. Si Trump empezó una guerra con el estrecho de Hormuz abierto, ahora vende como una victoria un pacto sin garantías de recuperar la situación previa a la guerra. Pues ahora Irán quiere exigir peaje a los buques que transiten por el estrecho. ¿Cómo logró Irán forzar un acuerdo tras una guerra que en los primeros 10 días acabó con la mayor parte de la marina iraní? El régimen iraní no necesitó una marina convencional para poner en jaque al mundo al bloquear el tráfico marítimo en Hormuz. Sus ataques asimétricos con drones contra instalaciones energéticas y bases estadounidenses del Golfo, además de sus minas y pequeñas embarcaciones para bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, mostraron al mundo las limitaciones militares de Estados Unidos. Aunque Trump logre la reapertura del estrecho, Irán tiene ahora allí una influencia que antes no tenía. Eso es algo que desconcierta a los enemigos de Irán en la región, hasta ahora aliados de Estados Unidos. Cada vez hay voces más críticas acerca de qué es lo que implica confiar y ser aliado de Estados Unidos en la región, qué beneficios trae y qué perjuicios está trayendo. Se está viendo cuáles son los límites del interés que los países de la región tienen en estar muy pegados a Estados Unidos. Y creo que esto va a dar mucho debate en el próximo tiempo. Así que un Estados Unidos en retirada negocia con su enemigo un pacto de futuro incierto. Cuando David sorprende a Goliat. Otra potencia con apariencia de coloso se dejó sorprender por un vecino que parecía insignificante. Ucrania partió con una ventaja que nació de una desventaja. Y es que Rusia enfrentó esta guerra como una guerra del siglo XX. Recuerda a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania tenía una gran desventaja, no tenía las fuerzas armadas tremendamente bien armadas ni tan numerosas que tenía Rusia, y por eso, una vez frenado el primer envite de los rusos, tuvo que innovar. Y esa innovación llegó de mano de los alemanes. En el quinto año de guerra, los sistemas antiaéreos de Rusia no son capaces de impedir los ataques de los drones ucranianos. De los cientos de dispositivos que lanza Ucrania, basta con que solo algunos alcancen su objetivo, incluso más de una vez, como cuando la refinería moscovita MNPZ en el distrito de Kapotnia, situada a solo 15 kilómetros del Kremlin, fue golpeada 2 veces en una semana. Con las enormes columnas de humo negro que cubrieron los cielos de Moscú, los ucranianos llevaron a la capital de Rusia una guerra que ellos padecen desde 2022. Los ataques forzaron el cierre de los aeropuertos de Moscú durante horas y retrasaron cientos de vuelos. Además, el impacto de los drones ucranianos ha interrumpido el suministro de combustible en más de 10 regiones del país. La situación es especialmente tensa en la Crimea anexionada por Rusia. Allí, los ataques de Ucrania paralizaron el tráfico en la principal ruta de abastecimiento de la península, la autopista de Novorossiya, que conecta Crimea con la región rusa de Rostov. Ese bloqueo obligó a las fuerzas rusas de ocupación a restringir el combustible. La gasolina super solo se vende mediante cupones y en cantidades que no pueden sobrepasar los 20 litros. En las gasolineras, las colas son kilométricas. En junio, 15 estaciones de servicio de Krasnodar, ciudad rusa al otro lado del puente de Crimea, suspendieron completamente la venta de combustible.
Los problemas de abastecimiento no solo afectan a numerosas ciudades del oeste y el centro de Rusia, sino a gran parte de la extensa Rusia que tiene dificultades en el suministro de combustible, incluso en Siberia y en el lejano oriente ruso. Así que se multiplican las quejas de la población por las colas necesarias para conseguir un combustible escaso y cada vez más caro. Si los ucranianos consiguen que esas colas se repliquen en Moscú, será un éxito sin paliativos de la estrategia ucraniana y un fracaso imposible de esconder del Kremlin y su famosa estabilidad. El presidente de la Duma del Estado salió en un momento dado a hablar con los periodistas, un momento estos que empezaron a subir los precios y que la gente decía, ¿por qué nos cortan internet? Que aquello se convirtió en un meme. Стабильность – это крайне важно. Смотрите в мире. Напряженность, турбуленция, взрывы. Que ahora cada vez que hay un bombardeo en Rusia, y los hay cada día, cogen esa imagen separada y le ponen detrás el bombardeo de fondo. Es fantástico, es un meme ya inmortal. Mientras los líderes rusos aseguran que todo va bien, la población sufre el declive económico derivado de los ataques de Ucrania. Hemos visto un aumento de las críticas públicas, ya no solo de comentaristas televisivos o bloggers, lo que se llama bloggers Z, aquellos que están a favor de la guerra, que son los únicos con derecho a hablar, pero estamos viendo un aumento de la gente normal y corriente que, por algún tipo de situación concreta con su economía, están diciendo que la situación es inaguantable para sus negocios o para su familia. Al ser puesta en evidencia, Rusia siempre responde con bombardeos mortíferos sobre los ucranianos. Y aunque Ucrania ha aprendido a mejorar sus defensas y sus fuerzas armadas aseguran que en mayo pudieron detener el 88% de los proyectiles lanzados por Rusia, el Kremlin sigue teniendo recursos para hacer daño. Finalmente ha entendido que la guerra no se puede librar sin drones y trabaja para reforzar sus capacidades en ese campo. Pero hoy va a la zaga de Ucrania. Ucrania tiene una ventaja ahora mismo. Está por cuánto durará, los rusos están apretando el acelerador, pero ahora mismo tiene una ventaja puntual que demuestra que los ucranianos han sido capaces de innovar y de dictar las normas de cuál es la guerra del siglo XXI. Esta es la guerra del siglo XXI.